Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, nos alegra tanto que nos acompañes hoy y quiero presentarles a uno de los mejores predicadores del mundo ahora. Y no estoy hablando de mí mismo, hablo de nuestro hijo mayor Harrison. Él les llevará la palabra hoy y la mano de Dios está sobre ese joven y tiene algo que decir. Este mensaje ministró mucho a mi corazón y espero que ministre al tuyo. Si sufres ahora, escucha, prepara los oídos, abre tu corazón. Prepárate para recibir la palabra de Dios este día. Maravilloso, felices Pascuas. Si aún no me conocen, me llamo Harrison. Es un gran honor ser el pastor en jefe de Cottonwood y hoy es bueno verlos reunidos como familia para celebrar la resurrección del Señor. Celebramos a Jesús y su victoria sobre el pecado y el infierno y la muerte. Y la tumba es el evento más importante de la historia de la humanidad. De hecho, 2.300 millones de personas están celebrando este fin de semana, juntos, celebrando la resurrección de Jesucristo. Y se pueden decir tantas cosas, hay mucho que considerar en todo lo que es la Pascua, todo lo que representa. Hay muchas facetas y ángulos que tomar, pero lo que quiero es llamar su atención a algunas escrituras, a unos versículos que escribió el apóstol Pablo. Y Primera de Corintios es una carta escrita a una comunidad de seguidores de Jesús que vivían en la ciudad griega de Corinto. Y esos versículos que vamos a leer son una porción de la primera carta de Pablo a ese grupo de creyentes en Corinto, y envió esa carta unos 50 años después de la vida, muerte, entierro y resurrección de Jesús. Quiero llamar su atención a los primeros 4 versículos hoy. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo número 1 dice: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Me encanta que Pablo es directo. El evangelio que les prediqué. Y el evangelio que está predicando son las buenas noticias, y son estas: Jesús murió por nuestros pecados y ahora el camino a Dios está abierto. La religión no nos lleva a Dios. Esa lista de reglas y reglamentos no nos lleva a Dios. Los rituales no nos llevan a Dios. La penitencia no nos lleva a Dios. El camino a Dios se abrió a través de Jesús, y es el evangelio del que Pablo estaba hablando. Dijo: el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se afirman, mediante el cual son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, o habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo siguió escribiendo y listando varios testigos que vieron la resurrección de Jesús. Si siguen leyendo más versículos, habla sobre cómo, si todo esto fuera falso, si nuestra fe no es real, si Jesús no hubiera resucitado, entonces somos los más miserables de los hombres. Y me encanta que lo enfatice en el versículo 20. Pablo dijo: pero fue resucitado, y servimos a un Salvador resucitado. Pero hoy quiero llamar su atención y su enfoque a los versículos 3 y 4. Aquí encontramos 3 elementos fundamentales de nuestra fe, 3 elementos que luego serían conocidos como parte del credo de los apóstoles. 3 elementos de nuestra fe que pasaron en 3 días de la historia de la Pascua. Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue enterrado y resucitado de nuevo al tercer día. 3 elementos que pasaron en 3 días. El viernes, Jesús murió por nuestros pecados. El sábado lo encontramos en la tumba, fue enterrado. El domingo, la mañana de su resurrección, fue resucitado de los muertos al tercer día. Y lo que quiero hacer es ver cada uno de esos 3 días y ver los elementos que contienen y tomar un momento para desmenuzarlos y ver qué significan para nosotros, porque esos días pueden enseñar algo a nuestras vidas. El primer día, el primer elemento, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Eso pasó el viernes. Al viernes quiero llamarlo el día de dolor. El viernes representa el día de dolor.
Es el día en que Jesús soportó ser golpeado y los latigazos y la corona de espinas. Este es el día que soportó los horrores de la crucifixión. Sabemos que pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Sufrió de asfixia en la cruz. Su costado fue perforado con una espada. Jesús pudo venir en cualquier tiempo de la historia de la humanidad para pagar por el pecado. Pero eligió venir en ese momento y en el lugar donde la pena capital era la más horripilante, cuando era lo peor. Y eso no fue un accidente, piénsenlo. Si Jesús venía en nuestra generación, habría pagado por el pecado del mundo con una inyección letal. Pero vino cuando la pena capital era la más grotesca. ¿Por qué? Por un par de razones. Número uno, para cumplir una profecía. Estaba en las Escrituras cientos de años antes de su venida, específicamente en el Salmo 22. Pueden leerlo. Isaías 53 y 54, los grandes capítulos redentores, hablan proféticamente antes de que Jesús viniera, que un día el Salvador vendría y moriría una muerte terrible para llevarse los pecados del mundo. Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y cuando Pablo les escribió a los Corintios, no hablaba del Nuevo Testamento, no existía aún. Se refería al Antiguo Testamento. Jesús vino, soportó el dolor, murió para cumplir la profecía, pero también vino para soportar el dolor, para que nuestro día de dolor pudiera entendernos y así ayudarnos. Algunos sí están aquí hoy y traen su chaleco de Pascua y tienen una sonrisa, pero debajo hay sufrimiento. Para algunos el dolor es tan tremendo, de hecho, que estar sentados y escuchando mi voz es una victoria muy grande para ustedes. Escuchen, no importa cuál sea su dolor, cómo lo hayan etiquetado o definido, quiero que sepan que alguien conoce su dolor. Hay alguien que puede relacionarse con su dolor, hay alguien que ha experimentado el dolor y puede ayudarlos a superarlo. Se llama Jesús. Y Él no solo es un nombre, es el Dios hombre. Él sufrió diferentes niveles de dolor para que tú y yo supiéramos que en nuestros días de dolor tenemos a alguien a quien buscar. Él pasó por dolor físico y ese tipo es obvio. Se menciona en Isaías 53 y escuchen qué dice en el versículo número 5. Dice que Jesús fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y que el castigo de nuestra paz recayó sobre él, y por su llaga, por sus azotes, por los latigazos que le dieron en la espalda, fuimos sanados. Quiero que sepan que Jesús entiende nuestro dolor físico y Él trae sanidad. Pero no solo esto, Él conoce todo nuestro dolor desde diferentes puntos. Y algunos aquí, ese dolor, ese físico se ha vuelto tan fuerte y les ha dolido el cuerpo por tanto tiempo que ese dolor ha comenzado a filtrarse en su alma. Quiero que sepan que Jesús entiende ese dolor también, porque no solo soportó el dolor físico, también soportó el dolor emocional. A veces tenemos esa imagen en nuestra cabeza de todas las multitudes siguiendo a Jesús, todos amaban a Jesús, pero las Escrituras nos dicen algo diferente. Isaías 53, de nuevo, versículo 3, dice que Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Piensen en eso. Conocía el sufrimiento. Claro, algunas personas lo amaban. Claro, algunas multitudes iban detrás de él, pero no todos. Había montones y montones que lo despreciaban y lo rechazaban. ¿Por qué? Mucho tenía que ver con su nacimiento. Él nació pobre. Él nació en la clase equivocada. Él nació en un establo. Él nació de una mamá que no estaba casada. Y saben, Jesús recibía burlas y era ridiculizado. Las personas usaban ese término denigrante asociado a las personas en su circunstancia. En serio, Jesús sabía lo que era que se burlaran y se rieran de él. Jesús sabe lo que es ser traicionado por los más cercanos. Sus amigos, sus discípulos, cuando los necesitó más, se alejaron de él. Lo negaron y lo traicionaron. De nuevo, sé que algunos aquí hacen todo lo que pueden para ponerse la sonrisa de Pascua, pero adentro están en conflicto y batallando con la depresión. Tal vez se sienten rechazados, despreciados, tal vez se encuentran en un dolor emocional profundo y, por cierto, el dolor emocional a veces es mucho peor que el dolor físico. Y si así estás tú, hay alguien que sabe, hay alguien que se relaciona. Cuando sientes que nadie en el mundo te ve, quiero que sepas que Jesús te ve y la palabra dice que Él está cerca de los quebrantados. Él venda sus heridas.
Pero no solo soportó el dolor físico y el dolor emocional, también tuvo que lidiar con el dolor relacional. ¿Puedo decir esto? Jesús sabe lo que es ser soltero. Para todos los solteros presentes, Jesús te entiende. ¿Puedo ir más allá? Jesús sabe lo que es ser tentado como soltero. Hebreos capítulo 4. La Biblia dice que Él fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Y hay alguien atrás diciendo, sí, pero Él no sabe lo que es estar casado. ¿Estás seguro? Porque tú y yo, la iglesia, somos la esposa de Cristo y Él es el novio. No solo sabe lo que es estar casado, de hecho sabe lo que es que lo engañe su esposa. Escuchen, sé que algunos tienen dolor relacional por la locura de la dinámica de sus familias. Jesús entiende eso. Si leen las Escrituras, la familia de Jesús no fue tan comprensiva. Pensaban que Él estaba loco. Su medio hermano, Santiago, quien escribió el libro de Santiago, no creyó en quien Jesús decía ser sino hasta después de la resurrección. Para los que están aquí y experimentan dolor en sus relaciones, quiero que sepan que hay alguien que lo sabe, alguien que puede relacionarse, hay alguien que está lleno de compasión y hay alguien que puede sanarlos y su nombre es Jesús. ¿Por qué Él soportó ese dolor? ¿Por qué pasó por ese viernes? Lo hizo por ti. Y lo hizo por mí. Él lo hizo para traernos el perdón. La Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón ni quitarse los pecados. La Biblia dice que el pago por el pecado es la muerte y Jesús tomó nuestro lugar y se volvió nuestro pecado y recibió el castigo, la muerte que merecíamos para que pudiéramos ser justificados y perdonados ante Dios. Segunda de Corintios 5:21, Jesús, quien no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué Jesús pasó por ese viernes? ¿Por qué lo soportó? Para que tú y yo pudiéramos encontrar perdón, pero Él también lo hizo para darnos sanidad. Solo necesitaba derramar su sangre, pero Él permitió que su cuerpo fuera quebrantado para que tú y yo tuviéramos salud. Él permitió una corona de espinas sobre su cabeza para que tú y yo tuviéramos paz en nuestras mentes. Por su llaga fuimos sanados. Él pasó por todo eso para darnos sanidad física, emocional y relacional a través de su muerte. Espiritualmente pudimos ser restaurados. Él pasó por el dolor del viernes para que tú y yo supiéramos en los viernes llenos de dolor de nuestras vidas que no estamos solos. Hay esperanza, y hay sanidad, y hay salvación para nosotros. Y se encuentra en Jesús. Ese es el viernes, el día de dolor. Pero no paró ahí. ¿De qué se trata el sábado? El sábado lo hallamos en la tumba, fue enterrado. Llamaré al sábado el día de la confusión. El día de la confusión. ¿Qué hacen cuando no saben qué hacer? ¿Qué hacen cuando el plan parece caerse? ¿Qué hacen cuando las cosas no parecen funcionar como esperaban que resultaran? Pregunto porque en este punto de nuestra historia de Pascua es donde estaban los discípulos. Jesús murió, fue enterrado y la tumba en la mente de los discípulos era la imagen de la última finalidad, era la imagen de la derrota máxima. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no está registrado que ninguno de los discípulos dijera, ¡Woohoo! Está muerto, está en la tumba, es sábado, falta un día más y luego es Pascua. Ninguno de ellos dijo eso. No, pensaron que todo había terminado. Lo que es raro para mí porque sabían que Jesús tenía poder sobre la muerte. Ellos vieron con sus propios ojos a Jesús volver a la vida, a personas. Si alguien saldría de la tumba, ese sería Jesús. Y luego piensen en esto. Jesús, de hecho, les dijo que eso iba a pasar, que el Hijo del Hombre sería traicionado y crucificado, y que moriría, y que al tercer día sería resucitado a la vida. Pero lo olvidaron. Y es lo que sucede en los sábados de la vida. Es lo que pasa en medio de las temporadas de confusión, donde los planes y promesas no parecen funcionar como creímos que lo harían, o en el tiempo en que estamos esperándolas, tendemos a olvidarlo. En esos momentos Dios sigue en control. El sábado es el día de la confusión. Y esa confusión afectó a los discípulos tan fuerte que muchos de ellos volvieron a sus antiguos hábitos de vida. Simón Pedro dijo, volveré a pescar. Los discípulos dijeron, vamos contigo.
Y en medio de la confusión, la duda comenzó a entrar en la ecuación, tanto que la palabra incredulidad está para siempre agregada al nombre de uno de los discípulos, Tomás el incrédulo. Y si somos honestos, ese modelo de confusión y duda no es solo de los discípulos de Jesús, nos pasa a nosotros. Escuchen, sé que hay algunos aquí hoy que han estado en la iglesia tanto tiempo que todo eso de la fe se ha vuelto una rutina para ustedes. Tanto que incluso han comenzado a cuestionar si algo de esto es real. ¿Por qué están en este lugar? ¿Por qué están atorados en sábado? Atorados en el día de la confusión, y muchos de ustedes han estado ahí mucho tiempo. Tal vez conozcan a Jesús y amen a Jesús, tal vez tuvieron un encuentro con Él, pero por alguna razón, tal vez algo en sus vidas no ha funcionado bien. Tal vez han aferrado a una promesa o aferrado a la esperanza, pero esperan y han esperado por mucho tiempo. Tal vez algunos han esperado por sanidad física y leen la palabra, están firmes en las promesas y han orado por ellas, pero la sanidad aún no se ha manifestado y están en un estado de confusión y dicen, ¿qué está sucediendo? Algunos han orado por mucho tiempo, han esperado a su hijo descarriado que vuelva a casa. Han estado en la brecha y han estado extendiéndose, pero parece que su hijo se aleja más y más de Dios y más de ustedes. Y dicen, Dios, ¿qué está pasando? Esto no tiene sentido. Algunos están en medio de una situación financiera y han leído los versículos y comenzaron a diezmar y dicen, Dios, no entiendo, nada está funcionando aquí, ya llevé el currículum al trabajo, pero no me han llamado. Y están cansados de esperar y están confundidos porque la esperanza que tarda enferma el corazón. Y se dicen, pensé que mi experiencia sería diferente. He visto a personas que tienen un avance, he visto a otros tener sanidad, he visto la respuesta a las oraciones de otros, pero la mía no. Eso no tiene ningún sentido. Si están así esta noche y si son como yo, tienen un montón de preguntas que hacerle a Dios. Estoy esperando el día en que pueda verlo cara a cara. Espero tener un par de horas a solas con Él para preguntarle mi lista de preguntas. Algunas son tontas y hay algunas serias como, Dios, ¿por qué cuando oré porque esa persona fuera sanada del cáncer y fue al consultorio médico a hacerse exámenes, el doctor dijo, no sé qué sucede, Dios debió intervenir, un milagro pasó aquí porque ya está sano y esa persona por quien oré tuvo esa sanidad? Y luego un par de meses después, cuando el cáncer había desaparecido, el cáncer volvió y esta vez murió. Pon eso en tu teología. Sí, a veces las cosas no tienen sentido. ¿Qué haces cuando te encuentras en los sábados de la vida? ¿Qué haces cuando hay cosas que no tienen sentido? He pensado mucho en esto últimamente. Quiero llamar su atención al Antiguo Testamento. Creo que encontramos la respuesta ahí. Si tienen una Biblia, Salmo 103. Salmo 103. Es un salmo, una canción de oración escrita por David. En este punto de la vida de David era de edad avanzada, era un anciano y estaba reflexionando sobre su vida. Y si conocen la vida de David, si la han estudiado, entenderán que David conoció algunos sábados en la vida. David supo algo sobre la confusión de la vida. Al principio de la vida de David, lo llamaron del campo de los pastores y lo ungieron como el siguiente rey de Israel. Y pensaría, vaya, es real, finalmente entraré a mi destino, esto es lo que Dios quiere para mí. Pero ¿qué dice enseguida? Que él volvió al campo a cuidar a las ovejas. Y diría, espera, Dios, el plan falló aquí, me acaban de ungir como rey y ahora tengo que volver con las ovejas. Más adelante en la historia de David, un poco más, estaba sirviendo en la corte del entonces rey Saúl. Y David derramó sangre, sudor y lágrimas al servicio de Saúl. Y Saúl se volvió y persiguió a David e intentó matar a David. Y por años David estuvo huyendo. Hubo una cacería por su vida. David se vio viviendo en cuevas y dijo, Dios, ¿dónde estás tú en todo esto? Mi plan era diferente a lo que estoy experimentando. Seguro David dijo, vaya, esto es demasiado, no merezco esto. Y una y otra vez en la vida de David,
Se encontró en esas temporadas y momentos de confusión y esperando. Él finalmente se volvió rey y su joven hijo, a quien amó, Absalón, intentó usurpar el trono. David fue traicionado por sus comandantes militares. Su vida constantemente estuvo en medio de la violencia. En serio, David supo una o dos cosas sobre los sábados de la vida, sobre las épocas de confusión. Y llegamos al Salmo 103, la impresionante canción de David. Ya era anciano y reflexionó sobre su vida, y quiero que vean lo que él escribió, porque en esto encontramos las claves para ayudarnos en los sábados de la vida, en momentos de confusión. Miren lo que David dijo. Versículo número 1. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca para que rejuvenezcas como el águila. Quiero que comprendan esto. David pasó por muchas temporadas de confusión. Estuvo en los sábados de la vida, estaba reflexionando en todas esas veces y escribió esto. Bendice, alma mía, al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, y listó esas cosas. Al hacer eso, nos dio la clave para ayudarnos cuando nos encontramos en los sábados de la vida, en las épocas de confusión. Aquí hay dos claves. Número 1, aprende a bendecir al Señor. Es decir, aprende a alabar y adorar. Y me encanta esto. David dijo, bendice, alma mía, al Señor. Estaba hablando solo. Nos hace saber que hay tiempos en nuestra vida, esas temporadas de confusión, donde no va a ser fácil alabar a Dios o bendecir al Señor. Y me encantó esto. Él se estaba predicando. Dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego dice de nuevo, bendice, alma mía, al Señor. A veces cuando te encuentras en una época de confusión, lo mejor que harás es predicarte a ti mismo y decir, alma, levántate y bendice al Señor. Párate y dale a Dios alabanza. Sé que no tienes ganas, sé que no puedes ver el final desde el principio, pero ¿sabes qué? Bendice al Señor. Aprende a alabar y dirán, ¿cómo hago eso? ¿Cómo se ve la adoración? Esa es la segunda clave, no olvidando. Aprende a repetir. Miren lo que David dijo. Me encantan esos tres porque aplican específicamente a lo que hablamos de la Pascua. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cómo las perdona? Lo hizo en la cruz. Murió por nuestros pecados según las Escrituras. Sana todas nuestras dolencias. ¿Cómo lo hizo? Por las llagas que le hicieron en la espalda. El que saca del hoyo tu vida. ¿Cómo hace eso? A través de la resurrección. Me encanta, esos dos puntos están entrelazados. Dirás, ¿cómo bendigo al Señor? Lo hago al no olvidarlo. Y comienzo a recordar las cosas que ha hecho, todos los beneficios, todas las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. Mi alma comienza a alabar a Dios. La alabanza comienza a fluir. ¿Y qué pasa cuando comienzas a alabar? Cuando comienzas a recordar la verdad de quién es Dios, tienes una nueva imagen de tu vida. Comienzas a darte cuenta de que aunque no puedes ver el principio del final, hay un Dios arriba que ve el final desde el principio. Y Dios está en control, incluso cuando no sé a dónde voy o qué hago. Su mano no es tan corta que no pueda alcanzarme y salvarme. Nos da la perspectiva de decir, Dios, si no vuelves a hacer otra cosa buena por mí en mi vida, aún eres digno de mi alabanza, aún eres santo y aún estás lleno de amor. Les digo, si están en un sábado en su vida, en una época de confusión, aprendan a bendecir al Señor, aprendan a recordar sus beneficios, porque ¿qué pasa cuando comienzas a alabar? Él habita ese espacio. Él habita la alabanza y la adoración de su pueblo. Su presencia llena el cuarto. Y la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Si te encuentras en un viernes en tu vida, quiero que sepas que no hay dolor que la persona de Jesús no pueda sanar o relacionarse. O si estás en un sábado de tu vida, quiero que sepas que no hay confusión que la presencia de Jesús no pueda llenar de paz y de sentido de gozo. Pero la verdad es esta. Si te encuentras en alguno de esos días, no quiero que te quedes ahí. Si estás en un viernes, no te quedes ahí. En un sábado, no te quedes ahí. ¿Por qué? Porque el domingo ya viene y el domingo es el día de la resurrección. Primera de Corintios 15, y resucitó al tercer día según las Escrituras. El domingo es el día de resurrección. Aquí es donde las cosas comienzan a cambiar. Es donde las cosas muertas en nuestra vida vuelven a la vida. Y algunos dicen, sí, ahí es donde quiero estar. Eso es lo que quiero experimentar. Pero ¿cómo llego ahí? Escucha, solo consigues la resurrección en un lugar. Mejor aún, solo consigues la resurrección en una persona, en Jesús. Y me encanta esto sobre Jesús. No solo ofrece resurrección. Él es
la resurrección y la vida. Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Puedes tú creer esto? Mi meta hoy es hacer que crean que no tienen que quedarse en los viernes y los sábados de la vida. No tienes que quedarte en el lugar de dolor o confusión, pero hay esperanza, hay una salvación, hay resurrección en Jesús. Y la resurrección que Jesús ofrece se trata de redefinición. Me encanta esto. Al examinar la historia de la Pascua, podemos aceptar el hecho de que el poder de Dios puede redefinir lo que sea. Puede cambiarlo y usarlo para su gloria. Miren la cruz. Lo mismo que personificó el dolor y el sufrimiento, ahora por la resurrección Dios lo redefinió y la cruz se volvió el máximo monumento de la sanidad y el perdón. Lo que solía ser un símbolo de vergüenza grotesca se ha vuelto un modelo de hermosa salvación. Vean la tumba y el sepulcro que alguna vez fue un símbolo de muerte y destrucción, de confusión y derrota final. Ahora por la resurrección, la tumba, el sepulcro está vacío y significa esperanza, significa vida y significa la máxima victoria. Y me encanta eso. Si Dios puede traer transformación y redefinición a esas cosas, significa que incluso en el peor día, incluso en mi momento más confuso, ese viernes de la vida y ese sábado de la vida, Dios puede rectificar y puede cambiarlo y redefinirlo y redimir mi vida. Y puedo hacer eco a lo que el salmista dijo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida. Alguien aquí dirá: Harrison, ¿eso es real? ¿Jesús puede cambiar mi vida? Sí, Él puede. Sí, puede cambiar tu vida. Pero no solo creas en mi palabra, arriesgando a ser tal vez descuidado. Me pregunto si Jesús ha cambiado tu vida. Si el poder de Dios ha redefinido tu vida y te ha dado propósito y esperanza. Si puedes resonar con el salmista cuando dijo: me sacó del pantano, puso mis pies sobre una roca. Si tú dirías eso, si te relacionas con eso, puedes ponerte de pie para que vea alrededor y todos podamos ver el poder de Dios para redimir todo lo que el poder de Dios puede rectificar, todo lo que el poder de Dios puede redefinir. Ese es el poder de Dios. Si nunca le has abierto tu corazón al Salvador, amigo, tal vez esto es una gran bomba, pero tómalo como que el Espíritu Santo intenta llamar tu atención. Dios te ama, te conoce y quiere que seas parte de su familia. Cree en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, confiésalo con tu boca como Señor, y Dios te llevará a una relación que la Biblia llama salvación. Hazlo hoy. Jesús quiere cambiar tu vida. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.